santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que aquí se nos dice que debemos estar preparados para responder, para dar defensa de la fe que hay en nuestro corazón. Puede ser que la pregunta que usted tenga sea para aclarar una duda que usted tenga, o también puede ser una pregunta que usted quiere saber cómo responderle a otra persona y así estar preparado para dar respuesta de la fe que hay en nosotros. Antes de iniciar con la primera pregunta, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en nuestro medio. Aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos. Los demás, inclinen su rostro en señal de reverencia en el lugar donde están. Padre Santo y Dios nuestro, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Señor, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo. No hay nada digno en nosotros, pero porque Cristo dio su preciosa sangre para perdonarnos, tenemos acceso directo al trono de la gracia. A través de Él, nuestro intercesor, podemos acercarnos a ti a pedir que tú nos envíes tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que seas propicio a cada necesidad. Y ahora que hemos de abrir tu palabra y tratar de dar respuesta, así como dice tu santo libro, con mansedumbre, con paciencia y con reverencia, que también nos dé, Señor, la sabiduría para responder de acuerdo a tu voluntad. Que no sea lo que dice un ser humano, sino lo que dices tú en tu santa palabra. Y ayúdanos a entenderla. En Santiago 1:5 tú nos dices, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Por eso te estamos pidiendo la sabiduría y la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a dar oportunidad a aquellos que tienen preguntas, ya sea a través de la vía telefónica o a través aquí en persona. Vamos a dar el tiempo para nuestra primera pregunta en esa tarde. Les vamos a pedir que al acercarse aquí al frente puedan tomar el micrófono que está aquí sobre la mesa y mirar hacia la cámara, así todos pueden escuchar la pregunta. ¿Quién va a ser la primera persona? Adelante. Aquí está el micrófono, hermana. No hay problema, hermana, no hay problema. Bueno, yo tengo una pregunta. Díganos su nombre, hermanita. Mi nombre es Ana González y yo tengo una pregunta, una inquietud que yo le oigo a muchas personas que me preguntan muchas cosas acerca del pastor Gambetta y yo quiero que él nos aclare hoy porque muchos lo sabemos, pero otros no lo saben. Entonces la pregunta es, ¿nos puede relatar por qué no está dentro de la conferencia? Yo he aprendido mucho desde que escucho su predicación, pero hay muchos comentarios que no lo favorecen. ¿Es posible que nos dé un resumen de lo que pasó? Gracias. Gracias, hermanita. Y hay otra. Gracias. Vamos a contestar esta primero, aunque no es una pregunta de la Biblia, pero es la inquietud que tiene la hermana para poder responder a otros. Aquí tengo en la primera banca a nuestro hermano Amado. Él trabajó con este servidor cuando estábamos en la conferencia por muchos años. Ese servidor sirvió como pastor de la organización adventista por 34 años. Hace 12 años atrás
Me he dedicado tiempo completo a predicar el Evangelio a través de la radio, la televisión y el evangelismo, visitando distintos países en todas partes del mundo. Era muy difícil hacer esto cuando uno pues tenía una responsabilidad en un lugar. Entonces Dios abrió las puertas para que pudiéramos hacerlo de esta manera, tiempo completo. Este servidor siempre ha sido una figura controversial, hermana. Donde quiera que yo he predicado, siempre se ha levantado controversia en torno a mi persona. El mensaje que predicamos es muy directo, es un mensaje muy fuerte y no todo el mundo está dispuesto a aceptarlo. Dice aquí la mensajera del Señor en el libro Primeros Escritos, en el capítulo El Zarandeo. Usted sabe que el zarandeo es un gran sacudón que viene sobre el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Cuando uno predica la verdad directa, como dice aquí, el testimonio directo, hay muchos que no lo aceptan o, como dice aquí, no lo soportan. Y esto pues crea un zarandeo. Y donde este servidor ha ido, pues han ocurrido fuertes zarandeos. Por varios años, este servidor era llevado ante reuniones de la organización, diciendo, ¿por qué donde va el pastor Gambetta se divide la gente? Él causa división. Traté de explicarles que no es este servidor, sino el mensaje el que divide. Aquí nuevamente en el libro Primeros Escritos, la mensajera del Señor dice en la página 118, vino luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible. La misión del tercer ángel es tremenda. Es el ángel que va a separar el trigo de la cizaña. Va a sellar o atar el trigo para el granero celestial. Entonces el mensaje del tercer ángel es el que, dice aquí, separa. Y el Señor Jesucristo nos lo dice también en el Evangelio según San Mateo, y son palabras muy directas del Señor Jesús. San Mateo en el capítulo 10 dice el versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su madre, a la hija contra al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así que el Señor Jesús divide también, su mensaje divide. El que lo acepta es salvo, el que lo rechaza se levanta en contra y ataca. Si a Cristo, que tenía un carácter perfecto, que nunca ofendió a nadie, ni siquiera con una mirada, lo trataron como lo trataron, nosotros no somos mejores que Él. Y esa es la razón por la cual los que predicamos este mensaje, pues tenemos problemas donde quiera que vamos. Dice aquí, acordaos de la palabra, San Juan 15, 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y luego dice, esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la santa ley. Sin causa me aborrecieron. Si tuviéramos una razón, una causa, entonces diríamos, bueno, pues se la buscó. Pero cuando se predica la verdad y somos atacados por predicar la verdad, se cumple la palabra que está escrita, sin causa me aborrecieron. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted está diciendo y yo ya había oído los rumores y eso. Y yo le quiero decir también de que la hermana de White dice que en los últimos días de la historia de este mundo se necesitan hombres y mujeres que llamen al pecado por su nombre y que estén de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Yo estoy muy agradecida por toda la enseñanza que usted está dando a tantas personas y tantas personas que han venido al conocimiento del Evangelio. Y yo me alegro mucho de poder escuchar todos sus mensajes que usted tiene, y yo le agradezco mucho y quisiera que otras personas estuvieran atentas a toda esa enseñanza que usted nos ha dado. Desde ya tengo como 3 años que yo lo estoy viendo por la televisión. Yo no soy miembro de esta iglesia porque yo vivo muy lejos, pero sí simpatizo mucho con su ministerio y yo trato de ayudar. Amén. En lo que más puedo para ayudar a que la palabra de Dios siga adelante. Amén, amén. La otra pregunta que yo tengo es, yo soy una persona sola y entonces yo soy la única adventista en mi familia y la pregunta es, ¿cómo se supone que una mujer sola pueda salir de las grandes ciudades en tiempos de persecución cuando no tiene recursos económicos ni tiene modos de juntarse con otros hermanos? Gracias. Bueno, la última partecita de su pregunta trae parte de la respuesta. La mensajera del Señor nos dice, en primer lugar, usted conoce la cita donde dice cuándo es el momento de abandonar las grandes ciudades. Se la voy a leer aquí. Dice, no está lejano el tiempo, página 124 de Eventos de los Últimos Días. No está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de los Estados Unidos, promulgando el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros la señal y la amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. El momento para ya abandonar es al promulgarse la ley dominical, pero obviamente para poder salir entonces tenemos que hacer provisión de antemano. Y la provisión, usted dice, usted es una persona sola, única adventista, va a ser muy difícil para usted dejar su familia atrás, pero mire lo que el Señor Jesús ha dicho. En el mismo pasaje que leímos de Mateo 10, donde decía que Jesús causa división y que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, sigue diciendo, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Así que en ese momento el Señor le va a llamar, a menos que su familia se entregue al Señor, usted va a tener que dejar aún su familia para salvar su vida y para poder obedecer lo que el Señor nos ha dado. En la última partecita, y esto está aquí también,
de su pregunta, en el capítulo titulado La vida en el campo, la mensajera del Señor dice que aquellos que no tienen los medios para conseguir un terreno fuera de la ciudad, deben unirse 2 o 3 personas o familias que sean del mismo sentir, que sean del mismo corazón para con Dios, porque a veces la gente nomás porque es adventista dice, ay, me voy a unir con este hermano, y cuando van luego tienen problemas porque no tienen conversión en su corazón. Pero cuando usted conoce bien una persona, se ponen de acuerdo, entonces entre 2 o 3 es más fácil conseguir un lugar. El lugar debe estar fuera de la ciudad, no tan lejos como para que no se pueda hacer la obra misionera e ir a la ciudad. No es de irse a meter allá en el último rincón, pero debe estar alejado como para que los vecinos no estén pegados arriba de uno. Cuando no se nos deje comprar ni vender, como vimos ayer, ¿verdad? Que no vamos a poder comprar ni vender, vamos a tener que subsistir de lo que nosotros mismos sembremos. Ahora, todos sabemos que un árbol frutal, usted no siembra la semilla y va a estar comiendo, toma tiempo. Entonces, por eso hay que hacer provisión de antemano, hay que conseguir el lugar que tenga agua, porque eso va a ser un gran problema en este tiempo del fin, el agua. Entonces, que sea un lugar que tenga agua, que esté alejado, que no tenga vecinos tan cercanos, y que usted tenga acceso para poder ir a predicar el Evangelio, porque todavía la primera fase, como aprendimos ayer y esta mañana, de la gran tribulación, cuando se promulgue la ley dominical, la primera fase todavía va a estar abierto el tiempo de gracia, todavía hay que predicar el Evangelio para que las almas se conviertan. Ya después de que se cierre la gracia, se promulga el decreto de muerte, y para la última parte de la gran tribulación, también la mensajera del Señor dice que no debemos pensar en hacer provisión de guardar víveres. Primero, va a ser tanta la desesperación y el hambre con las catástrofes que vienen, que nos robarían las cosas. En segundo lugar, el Señor nos va a guiar, sus ángeles nos van a guiar a los lugares de protección, en las montañas, en lugares retraídos, y los ángeles de Dios nos van a traer el alimento. Así que no tenemos por qué preocuparnos para la segunda parte de la gran tribulación. Pero la primera parte sí tenemos que tener un terreno y poder subsistir de lo que nosotros sembremos. Ahora, hermanita, puede ser que usted como mujer sola no tenga la facilidad de usted ir y sembrar y todo lo demás. Pero si usted consigue un terrenito, y si no lo puede hacer sola, con otras personas, ¿saben? Cuando llegue ese momento va a haber hermanos, así como usted, que no tuvieron oportunidad de conseguir un lugar. Y ellos van a querer salir, entonces la mano de obra va a estar disponible. La gente le va a decir, me voy a su terrenito, yo le ayudo a sembrar, yo le ayudo a arreglar todo, nomás deme un lugarcito donde quedar mientras pasa este problema de la gran tribulación, mientras viene la liberación. Entonces, el que tenga hace provisión para el que no tenga. Y si usted está entre los que no pueden o no tienen, pues va a tener que acercarse a alguien que pudo hacer provisión y entonces ofrecerse, yo voy a hacer lo que me pongan a hacer con tal de poder pasar por ese tiempo de angustia que viene para el pueblo de Dios. Muchas gracias. Gracias a usted, hermanita. Muy bien, nos preparamos para la próxima pregunta. Mientras tanto, viene aquí una pregunta a través del internet. Nos están viendo a través de Facebook. Por cierto, hermanos, también por Facebook en cualquier parte del mundo usted puede ver la programación. Ya no hay excusa para decir, ay, donde yo estoy no puedo ver el canal. En cualquier parte a través de su teléfono
usted puede ver el canal a través de Facebook. Aquí esta persona dice lo siguiente: varón de Dios, quisiera su opinión de la hermana Daisy Escalante, que tiene sueños y visiones, cree que tiene el Espíritu Santo. Yo estuve la semana pasada en Puerto Rico, estuve predicando en la ciudad de Añasco, lindas reuniones con nuestros hermanos, y se me acercaron varios a hacerme esta misma pregunta. La hermana Daisy Escalante es una hermana adventista que vive en Puerto Rico. Hay muchos hermanos que creen que los sueños y visiones que ella dice tener vienen de parte de Dios. Yo no estoy cerrado a ninguna cosa que venga del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que en el tiempo del fin va a haber manifestación del Espíritu Santo. En Joel capítulo 2 y versículo 28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Aquí nos dice que en el derramamiento final del Espíritu Santo, específicamente dice: derramaré mi espíritu, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Quiere decir que podemos esperar la manifestación del don profético en este tiempo del fin también. Habiendo dicho esto, que este servidor está consciente por la palabra de Dios y sabe que Dios va a derramar su Espíritu Santo en este tiempo del fin, tengo que decir otra palabra más, y es la siguiente: así como el verdadero don profético se manifiesta en la iglesia del Señor, también el enemigo trata de suplantar las cosas que Dios hace, de imitar. Y por eso tenemos que estar muy a la expectativa y muy pendientes para no ser engañados. El Señor Jesús nos advierte que vendrán muchos falsos profetas. Mateo 24 dice en el versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y nuevamente en el versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, porque el Señor Jesús nos advierte que en el tiempo del fin una de las señales va a ser que va a haber falsos profetas, tenemos que estar con los ojos abiertos. No porque alguien diga: Dios me mostró, yo tuve un sueño, tuve una visión, automáticamente porque la persona lo diga, lo vamos a creer. Aquí dice: muchos vendrán en mi nombre. Incluso los que profeticen, dice Mateo capítulo 7, versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, versículo 23,
nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, lo que a mí me impresiona de este versículo es que las personas que van a estar profetizando, primero lo van a estar haciendo en el nombre de ¿quién? De Cristo. Y en segundo lugar, van a estar tan convencidos de que realmente es el Señor el que hablaba a través de ellos, que hasta le van a reclamar al mismo Señor en su venida y le van a decir: pero Señor, profetizamos en tu nombre. Es el engaño fatal, porque ellos mismos están convencidos que lo que están haciendo viene de parte de Dios y hasta se atreven a reclamarle al Señor Jesús: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero Él les va a decir: apartaos de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. Entonces, no hay peor engaño que estar engañados, estar tan convencidos que lo que yo estoy haciendo viene de Dios, cuando en realidad viene de otra fuente. Y aquí nos dice cuál es la fuente: apartaos de mí, obradores de maldad. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Yo no he investigado lo suficiente sobre la hermana Daisy Escalante, que vive en Puerto Rico, para poder decir esto es de Dios o no. En primer lugar, este servidor no puede ser conciencia para otro. Cada uno tiene que probar por sí mismo y convencerse. Por supuesto, si yo veo que hay un error, que hay una mentira, también tengo que alertar al pueblo para que no sean engañados. Y como les digo, este servidor no tiene suficiente información. ¿Y qué quiere decir información? Bueno, Jesús dejó 10 pruebas distintas para comprobar si un profeta viene de Dios o no. 10 pruebas distintas. Una de esas pruebas está en Mateo capítulo 7 y versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, una de las pruebas es por los frutos. Yo no conozco a la hermana Daisy, no la he tratado, no sé nada de ella. Las personas que creen que sus sueños y visiones vienen de Dios, pues hablan bien de ella, pero hay otros que no hablan tan bien y que me dicen otras cosas. Entonces yo tengo que ver los frutos en la vida de esa persona y por eso no puedo dar mi opinión al respecto. En segundo lugar, una persona aún puede aparentar piedad. Puede aparentar piedad. El apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 3, dice en el versículo 5: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, tienen apariencia de piedad. Yo he visto en YouTube algunos testimonios de la hermana Daisy. Tiene apariencia de piedad. Cuando ella habla, habla con mucha vehemencia, hasta llora cuando ella habla. Pero he aprendido a lo largo de mi vida que las lágrimas no son lo que convencen. No tengo que dejarme guiar por los sentimientos, sino por una, así está escrito. Entonces, son 10 pruebas. Nomás la primera no la puedo ni siquiera aplicar porque no conozco los frutos de esta hermana. Otra prueba: a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. O el apóstol Pablo lo pone de esta otra manera en 1 de Corintios capítulo 14. Dice: los espíritus, versículo 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.
¿Qué quiere decir esto? Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, cuando un profeta habla de parte de Dios, lo que él dice tiene que sujetarse a lo que los demás profetas han dicho. Si contradice solamente una cosa que Dios haya hablado a través de los profetas de la Biblia, o a través de alguien que ya sabemos que es profeta de Dios porque le hemos aplicado las pruebas del verdadero profeta, como lo es Elena de White, si esta hermana Daisy contradice algo que dice la Biblia o que dice el don profético dado a Elena de White a través de estos libros, pues para mí es suficiente de saber que no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Y Dios no se equivoca. Algunos dicen, no, pero casi todo está de acuerdo. Con una cosa que no esté de acuerdo es suficiente para descartarlo. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. No va a decir una cosa a través de un profeta y luego se va a dar vuelta y va a decir otra cosa contraria a través de otro profeta. Esa es una prueba muy importante, muy importante. Comprobar o comparar lo que esta persona dice con lo que dicen los demás profetas de la palabra de Dios. Una tercera prueba, Deuteronomio capítulo 18. Dice el versículo 21, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así que una prueba es que lo que profetiza se cumpla. Si dice algo y no se cumple la palabra que habló, sabemos que Dios no habló. Y otra vez, Dios no se equivoca. Con una sola cosa que no se cumpla, ya sabemos que no es de parte de Dios. Con una sola, porque Dios no le atina, Dios sabe. Y entonces Dios no, algunos dicen, no, pero esa persona tiene un 80% de accuracy, como se dice, de exactitud en lo que predice. Ese es bueno, 70% le pega. Dios no le pega, Dios no le atina, Dios sabe. Entonces con una sola cosa que diga que no se cumpla, ya sabemos que no es profeta de Jehová, lo habló con presunción. Hemos visto 3 pruebas de los profetas. ¿Cómo saber si un profeta es de parte de Dios o no? En el caso de la hermana Daisy Escalante, mi palabra es la siguiente, y no estoy hablando de 2 maneras distintas. En primer lugar, no cerremos nuestro corazón a manifestaciones que pueden ser genuinas de parte de Dios. Y en segundo lugar, estemos con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos, para no ser engañados, porque hay falsos profetas que se van a levantar. Escudriñemos, comparemos, veamos el testimonio de su vida, veamos lo que dice, qué dicen los sueños, y a ver si están de acuerdo con las cosas que Dios nos ha revelado en su palabra. A veces digo, bueno, tanto que Dios nos ha dado a través de su mensajera Elena de White, la mayoría de la gente ni lo estudia. Entonces, ¿para qué queremos otro profeta si la que Dios nos dio ni siquiera lo estudiamos y ni siquiera lo ponemos en práctica? En otras palabras, escudriñemos, estudiemos, comparemos un poquito aquí y otro poquito allá. Y la palabra de advertencia, cuidado, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muy bien, seguimos con nuestra próxima pregunta. ¿Quién tiene la próxima pregunta? Adelante, hermanita. Aquí está el micrófono. Díganos su nombre. Oh, ¿dónde quedó? Ahí estás.
Buenas tardes, mi nombre es Marisa Castelazo y yo tengo una pregunta, una inquietud, pastor. En Génesis 9:18 habla acerca de la embriaguez de Noé. Aquí me llama la atención porque dice que después de que salió del arca, pues sembraron, ¿verdad?, su viña, comieron y Noé bebió del vino y se embriagó. Y luego dice que sus hermanos, Cam, ¿verdad?, lo vio desnudo y llamó a sus hermanos que estaban afuera y les llamó. Entonces fueron sus hermanos caminando hacia atrás, lo taparon para no ver la desnudez de su padre. Pero al otro día Noé se enteró de ello. Mi pregunta es, ¿por qué Noé maldijo a Canaán, hijo de Cam? El que lo vio fue Cam, ¿verdad? El que vio su desnudez. Pero aquí después cuando él supo, dice, en el 24 dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será en sus manos, a sus hermanos, perdón. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán siervo, y engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y ya después dice que ya murió a los 350 años Noé, y murió. Pero esa es mi pregunta, ¿habrá algo ahí? ¿Por qué Noé maldijo al hijo de Cam? Si el que lo vio desnudo fue Cam, ¿por qué maldijo a su hijo? Gracias, hermanita. En primer lugar, este pasaje nos muestra que aún los hombres más santos y perfectos podemos cometer errores. Y no me incluyo entre santo e imperfecto, simplemente digo, todos estamos propensos a cometer errores y a dar deslices. Sobre Noé, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6 y versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Así que Noé era un hombre justo, un hombre perfecto, dice la palabra de Dios. Pero aún este hombre justo y perfecto cometió su error. Yo quisiera disculpar a Noé diciendo, bueno, en esa época no había refrigerador. Quizás hizo el vino de jugo de uva y se le fermentó. Pero la pura verdad es que no lo puedo disculpar, porque si la Biblia lo registra, es porque de verdad se embriagó. Y a tal punto de que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. La Biblia no nos dice cómo fue que lo vieron desnudo, si estaba totalmente sin ropa. En aquella época los hombres usaban también como faldas, ¿verdad? Ya embriagado puede haber caído y haber quedado al descubierto y no haber tenido ropa interior, lo que sea. Nuevamente no lo estoy tratando de justificar, pero lo cierto es que era el deber de su hijo haberlo cubierto. Y el hecho de que se maldice al hijo, que es Canaán, el hijo de Cam, es que el muchacho lo vio. Elena de White dice que Canaán se rió de su abuelo. Se rió de su abuelo. Se burló y dijo, míralo nomás. Y por eso la maldición vino sobre el hijo ahora. Por supuesto, esa maldición estaba sobre el padre también,
Porque si a mí me maldicen un hijo, la maldición está sobre mí. No hay cosa más terrible. Yo prefiero que la maldición me caiga a mí y no a un hijo, ¿verdad? En este caso, pues la maldición les cayó a los dos, a Cam y a Canaán, su hijo. Pero en el caso del muchacho es porque él se burló de su abuelo, ¿verdad? Esa es la respuesta que le puedo dar, hermanita. Muy bien. Si ustedes nos están viendo a través de la televisión, puedes llamar al número que aparece en pantalla o puedes escribir a través del internet. Puedes participar haciendo tu pregunta y con mucho gusto trataremos de darte la respuesta. ¿Quién tiene la próxima pregunta esta tarde? Adelante, hermanita Lupe. Puede pasar, tomar el micrófono y hacernos la pregunta. Mi nombre es Lupe Higgins. La pregunta que tengo es la siguiente. Tengo dos personas que estoy diciéndoles de la palabra, pero no los puedo convencer. No creen en el Viejo Testamento porque dicen Jehová. Y ellos nomás creen en el Nuevo Testamento. Yo les digo que los dos están incluidos. Digo, no, testigos de Jehová. Digo, y esa es mi pregunta. ¿Cómo les podría decir que Dios, Jehová, Dios, en todos los tiempos ha habido diferentes nombres para Dios? Okay. Esa es mi pregunta. Gracias, hermanita. En primer lugar, sin el Antiguo Testamento no tenemos el Nuevo. Porque el Nuevo Testamento nos muestra que Cristo cumplió todo lo que las profecías decían. Imagínense si desapareciera el Antiguo Testamento, ¿cómo supiéramos que Jesucristo es el Mesías? ¿Cómo supiéramos que Él es el Hijo de Dios? Solamente porque Él cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, podemos tener la seguridad de que Él es el Mesías. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice, el libro de Hechos, en el capítulo 17, como un ejemplo, ¿verdad? Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él es el Cristo. Fíjense que Pablo declaraba y exponía por medio de las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Si el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Las Escrituras del Antiguo Testamento. Pablo le escribe a Timoteo, y este es un texto que le puede ayudar, hermanita. En la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, esto es en 2 de Timoteo, capítulo 3, y versículo 14 y 15, le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura, ¿cuánta? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y nuevamente, el Nuevo Testamento lo estaba escribiendo en ese momento Pablo, la carta a Timoteo. Todavía no se había terminado
el Nuevo Testamento. Fue más adelante que se compiló todo lo que los apóstoles escribieron y se formó el Nuevo Testamento. Lo único que tenían eran las escrituras, las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Y aquí dice el apóstol Pablo, por inspiración de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. En cuanto a demostrarles quién es Jehová, vamos al libro de Isaías, en el capítulo 6. Isaías capítulo 6. Dice el versículo 1 en adelante: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba al otro voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Todo el pasaje a quien vio Isaías es a Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 5: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, me dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después, versículo 8, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto y no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Isaías dijo esto cuando vio a Jehová de los ejércitos. Y Jehová le dijo lo que tenía que decirle al pueblo. Ahora vamos a un texto muy interesante en el Nuevo Testamento. San Juan en el capítulo 12. San Juan en el capítulo 12. Dice el versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿A quién vio Isaías? A Jesús. Jehová de los ejércitos es el mismo Jesús. Aquí dice: Isaías dijo esto, lo que leímos hace un momento en Isaías, cuando vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos sí creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres
que la gloria de Dios. Así que aquí nos dice que a quien vio Isaías fue a Jesús. Jesús mismo lo dice, San Juan 5:39. Dice así San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Sí, pero todavía el Nuevo Testamento no se escribía. Las únicas escrituras que tenían en la época de Cristo eran el Antiguo Testamento. Jesús les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que las escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Y si yo niego el Antiguo Testamento, estoy negando a Cristo, porque las escrituras dan testimonio de Él. No puedo negar el Antiguo Testamento y decir que creo en Cristo. Sin el Antiguo Testamento no tengo a Cristo, porque las escrituras dan testimonio de Jesús. Muy bien, vamos con una pregunta más. Vamos a ver qué hora es. Aquí viene. Gracias. Nos quedan 10 minutitos. Muy bien. Adelante, hermano. Aquí está el micrófono. Aquí está el micrófono. Mi nombre es Eduardo García. Vuelva a decirlo, hermano, para que lo puedan escuchar. Buenas tardes, profesor Gambetta. Mi nombre es Eduardo García y yo tengo una inquietud grande. Yo pertenezco a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Okay. Se le denomina mormones. Y la inquietud mía es, veo que ustedes el día sábado es un día santo, día de reposo. Nosotros tenemos el día de reposo domingo. ¿Por qué? ¿Por quiénes? ¿Y por qué fue exactamente cambiado este día? Quisiera tener una base bien fuerte para poder yo llevarla a las personas que yo amo. Muy bien. Muchas gracias, hermano, por su contribución y por esta pregunta, y con mucho gusto le trataré de responder de la mejor manera posible. En primer lugar, como mormón, usted conoce que los mormones, en el libro del Mormón, en la primera página, está el testimonio de los testigos y está también lo que creen sobre las Sagradas Escrituras, y dicen, creemos en las Sagradas Escrituras si está traducida correctamente, y creemos en el libro del Mormón. Para los mormones, aparte de la Biblia, están los escritos de José Smith, de Brigham Young y de otros de los profetas. Ellos creen que esos escritos son tan inspirados como la misma Biblia. En el libro Doctrinas y Convenios, al principio del ministerio de José Smith, él escribió que el día de reposo es el sábado. En el mismo libro Doctrinas y Convenios está mencionado el sábado como el día del Señor. Ahora, eso es para usted que es de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En cuanto al cambio del sábado al domingo, usted debe comprender lo siguiente. Si la Biblia es nuestra base, porque también en el libro de El Mormón nos enseña muchas otras cosas José Smith, y nunca enseñó sobre el sábado. Hay un pasaje en los discursos de José Smith donde dice que en lugar del sábado es el domingo, pero no da ninguna explicación de por qué, simplemente no lo explica. Para nosotros que creemos que la Biblia es la
última palabra de Dios y que todos los demás profetas deben ser probados por las Escrituras. Usted estuvo aquí en la pregunta anterior, ¿verdad? Donde hablamos de una persona que dice tener sueños y visiones, así como tuvo José Smith. Y hablamos de las pruebas de un verdadero profeta. Y una de las pruebas es que todo lo que enseña tiene que estar de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Entonces, al trabajar en favor de las personas que son mormonas, hay que mostrarles la certeza de que la Biblia es realmente la palabra de Dios y que podemos confiar plenamente en ella. La doctrina mormona enseña que la Biblia es inspirada siempre que esté traducida correctamente. Ese es un problema, porque cuando algo contradice a lo que dice José Smith, nos quedamos con José Smith en lugar de con la Biblia. ¿Y cómo entonces voy a comprobar si José Smith es profeta de Dios o no, si no lo puedo comprobar con las Sagradas Escrituras? Pero hablando específicamente del sábado y el domingo, la palabra de Dios enseña que el sábado fue bendito y santificado por el Creador desde el mismo comienzo. En la primera hoja de la Biblia, usted ya encuentra cómo Dios apartó el sábado, lo bendijo y lo santificó. Génesis capítulo 2 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos había, y acabó Dios en el día séptimo la obra que él hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Desde que Dios creó los cielos y la tierra, él apartó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Lo incluyó dentro de su misma ley. El cuarto mandamiento de la ley de Dios manda: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que es parte de la santa ley de Dios. Si leemos la Biblia de tapa a tapa, no encontramos que el Señor haya cambiado el sábado por el domingo, ni aún después de la resurrección de Cristo. Los apóstoles, el libro de Hechos lo comprueba, siguieron guardando el sábado, no el domingo. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Cuando José Smith le preguntó al ser que se le apareció allá cerca del monte de Cumora, le dijo: ¿cuál de todas las iglesias tiene la verdad? Porque había muchas iglesias. Y el ser que se le apareció le dijo: ninguna. Todas están en apostasía. Es una gran verdad que el mundo cristiano cayó en apostasía. Las cosas que Cristo y los apóstoles enseñaron fueron cambiadas. Se cayó en apostasía. Pero Dios preservó su palabra. Le voy a leer lo que dice aquí. Romanos capítulo 3 dice: primero, ciertamente Dios les confió a los judíos la palabra de Dios. Los judíos, tanto el Antiguo Testamento escrito por los profetas judíos, como el Nuevo Testamento escrito por los apóstoles que también eran judíos, a ellos Dios le confió la palabra de Dios. Y entonces dice aquí el apóstol Pedro en su epístola, primera de Pedro, capítulo 1 y versículo
23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor Dios nuestro permanece para siempre. Así que Dios preservó su palabra, la cuidó, a pesar de que el mundo cristiano cayó en tremenda apostasía. Y de ahí, hermano, vino el domingo, de la apostasía de las iglesias, cuando se apartaron de la palabra de Dios, cuando se apartaron de los mandamientos de Dios, se introdujo el domingo. Esto estaba profetizado por el profeta Daniel. Y ahora, directamente a su pregunta, ¿cómo les puedo explicar con certeza cómo se hizo el cambio? Aquí está la respuesta. El profeta Daniel, en el capítulo 7, trae una tremenda profecía donde va mostrando todo lo que iba a suceder en la historia a través de 4 grandes bestias que representaban los 4 imperios mundiales: el león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa con 10 cuernos. Y él explica, ese es el imperio romano, la 4ª bestia. Y él explica que del imperio romano iba a surgir un poder que se iba a hacer pasar como si fuera Dios. Las enseñanzas de José Smith también corroboran esto, que el papado fue el que se hizo adorar como si fuera Dios, en la gran apostasía que vino en el mundo cristiano. Y en esta profecía de Daniel dice lo siguiente: yo quise saber la verdad sobre la 4ª bestia y sobre el cuerno pequeño que salió en medio de los 10 cuernos. Y me dijo así el ángel: la 4ª bestia será el 4.º reino en esta tierra, Roma. Será diferente de los otros reinos, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Versículo 24, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 naciones. El imperio romano se dividió en 10 naciones. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Lo que se levanta después de la división del imperio romano es el cuerno pequeño, el sacro imperio romano cristiano católico, el papado. Este cuerno pequeño, dice, hablará palabras contra el Dios Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Quien cumple exactamente esta profecía es el papado. Por 1260 años, tiempos y medio tiempo, persiguió a los santos del Altísimo. Pero una de las cosas que haría sería en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y fue el papado el que introdujo el domingo. Por 3 siglos después de la resurrección de Cristo, la iglesia cristiana siguió guardando el sábado. El libro del Mormón dice que el domingo es en honor de la resurrección de Cristo. El problema es que no encontramos ningún registro de que el domingo se haya guardado en honor de la resurrección de Cristo. Al contrario, los apóstoles siguieron guardando el sábado, y por 3 siglos se siguió guardando el sábado en la iglesia cristiana, hasta que se unió el cristianismo con el paganismo en la gran apostasía predicha, y allí es donde se introduce el domingo
como día de reposo. Eso vino de la gran apostasía. En verdad, José Smith estaba en lo cierto. Una gran apostasía vino sobre el mundo cristiano y todas las iglesias estaban malas. Claro que estaban malas, todas. En lugar de seguir los mandamientos de Dios, estaban siguiendo los mandamientos de los hombres. Jesús dijo en San Marcos capítulo 7, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. El domingo vino por tradición, fue introducido por Constantino. En el año 321, busque usted en la enciclopedia o en Google y busque Constantino el Grande, el emperador romano que se hizo cristiano, supuestamente. Él fue el que promulgó la primera ley dominical, haciendo del domingo el día obligatorio de descanso para todo el imperio romano. Y la iglesia cristiana aceptó la ley en el concilio de la Odisea en el año 358 e introdujo el domingo como parte del culto en la iglesia cristiana, siguiendo la ley dominical de Constantino. Ahí fue donde vino la apostasía, tal cual como José Smith lo dice, el mundo cristiano cayó en apostasía. Ahora, Dios le dijo a José Smith, así dice él, ¿verdad? Y quien se le apareció fue Jesús y Juan el Bautista, que iba a introducir o iba a instituir la iglesia correcta en el tiempo del fin. Por eso se llama la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Porque los mormones creen que es la iglesia verdadera y que todas las demás son falsas. La pregunta es, ¿cómo podemos saber si una iglesia es verdadera o no? Y la respuesta es, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, si Dios levantó la iglesia e instituyó el sacerdocio a través de José Smith, ¿por qué no le reveló quien se le apareció a José Smith que el sábado era el día que el Señor bendijo y santificó desde la creación del mundo? ¿Quién tiene autoridad para hacer ese cambio? Ni Dios mismo cambia lo que Él ha hablado. Mire lo que dice aquí. Entendido, Eclesiastés 3:14, que todo lo que Dios establece será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y así lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Lo que Dios establece es perpetuo, ni se le quita ni se le añade. Entonces, si la Biblia es muy clara, y hasta José Smith reconoce que el sábado era el día de reposo, ¿quién lo cambió al domingo? Esa fue su pregunta. ¿Quién lo cambió? Y la pregunta es esta: Dios no lo hizo porque Él no cambia lo que Él estableció. Los apóstoles no lo cambiaron porque ellos siguieron guardando el sábado. Entonces, ¿quién lo cambió? La respuesta es el cuerno pequeño, el papado. El papado introdujo el domingo en la iglesia cristiana y hasta el día de hoy todas las iglesias que salieron de la madre iglesia. Y en esto usted va a recordar que también José Smith dice que la iglesia madre tiene muchas hijas que son la Babilonia. Todas las iglesias están mal, están en apostasía, porque salieron de la madre y siguieron las costumbres de la iglesia madre. Y la iglesia madre enseñó el domingo, y esa es la marca de autoridad
de Roma, que se atrevieron a cambiar la ley de Dios. Qué triste que alguien que comenzó bien buscando la verdad no se atrevió a cambiar algo tan importante como para volver a la verdad, a restaurar la iglesia verdadera que fue cambiada por la apostasía. Si el sábado es el día del Señor desde la creación del mundo y aún en la tierra renovada vamos a guardar el sábado, como lo dice Isaías 66, ¿cómo entonces vamos a estar guardando el domingo, día que Cristo no bendijo y santificó? Creo, hermano, que Dios le ha dado a usted el privilegio de conocer esta verdad para que pueda sembrar esa semillita en el corazón de aquellas personas a quien usted ama. Perfecto, doctor. Y que a través de su testimonio, muchos otros, porque Dios tiene mucha gente buena en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, gente excelente, aman la obra de Dios. Los jóvenes son un ejemplo, van a predicar el evangelio en 2 años de servicio que hacen. Hay cosas muy bonitas dentro de la iglesia mormona. Y así como Dios tiene hijos sinceros en todas las iglesias, porque la Biblia dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Entonces, las iglesias que son Babilonia todavía tienen pueblo de Dios. Así en la iglesia mormona hay mucho pueblo de Dios que necesitan conocer la verdad presente para estos días finales. Y muy pronto vienen cosas muy tremendas en este mundo. José Smith tiene una profecía que dice que cuando un mormón llegue a ser presidente de los Estados Unidos va a venir el fin. Esto no ha sucedido todavía, pero la iglesia mormona espera que un día, y ya hubo un candidato en las últimas elecciones, ya casi, ¿verdad? En las últimas elecciones, un mormón. Pero tristemente, la palabra de Dios nos dice que lo que va a traer el fin no va a ser un presidente mormón, sino la institución del domingo por ley en los Estados Unidos, la marca de la bestia. Y cuando venga ese momento, va a haber un gran despertar religioso. Y todo el mundo se va a dar cuenta de lo que está pasando en el mundo, tal como lo predice Apocalipsis 13. Y muchos mormones van a abrir los ojos a la verdad del Santo Sábado. Usted va a ser uno de ellos y muchos más a los cuales Dios le va a guiar para abrirles, iluminarles el entendimiento para que comprendan no solo la verdad del Santo Sábado, sino muchas otras verdades. Y solamente déjeme mencionarle esto, con todo el respeto. Si usted se ha dado cuenta por mi manera de hablar, conozco la doctrina mormona, conozco los libros mormones. Sí, sí lo conozco. Hay otra cosa que a mí me preocupa. La doctrina mormona enseña que los muertos están conscientes, que viven en el mundo de los espíritus y que hay que predicarles el evangelio, y si ellos aceptan el evangelio de José Smith, pueden salvarse siempre que alguien se bautice en su nombre. El bautismo por los muertos, esos trabajos se hacen, son trabajos del templo, temple work. Y muchos mormones se bautizan muchas veces por sus seres queridos, y por eso la iglesia mormona tiene el banco de genealogía más grande en el mundo, para poder saber quiénes son sus antepasados y poderse bautizar por los muertos. Esta es mi gran preocupación. Hay un gran engañador
que se llama Satanás, el diablo. Y la primera mentira del diablo fue: no moriréis, sino que llegaréis. Dios le dijo: si coméis, ciertamente moriréis. Pero el diablo dijo: no moriréis. Al contrario, serán abiertos vuestros ojos y llegaréis a ser como Dios. Y Dios es espíritu. La doctrina mormona enseña que al pasar a los espíritus podemos llegar a ser como Dios, así como Adán llegó a ser Dios. Es mi gran preocupación que la gran mentira de Satanás, que los muertos están conscientes en el mundo de los espíritus, contradice lo que dice aquí en Eclesiastés 9:5: los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, versículo 10, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Los muertos nada saben. Están esperando el día del juicio, cuando el Señor va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. A través de este engaño de que los muertos son espíritus, se abre la puerta para el espiritismo. Y el espiritismo es contacto con los muertos. Pero la palabra de Dios dice que es abominación para con Jehová. Deuteronomio capítulo 18: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová el que hace estas cosas. Hablar con los muertos, como hizo el rey Saúl supuestamente, es una abominación para con Dios. Y el espiritismo no es contacto con los muertos, sino es contacto con los espíritus demoníacos, con el diablo. La puerta hacia el espiritismo está abierta a través de la doctrina mormona, no está cerrada. Si José Smith hubiera corregido esa apostasía de enseñar que los muertos siguen vivos y hubiera creído la palabra de Dios, enseñado la palabra de Dios, no habría ese peligro. Pero hay millones de mormones que han tenido contactos con el mundo de los espíritus, y aún en el momento del bautismo, cuando hacen temple work para bautizarse por los muertos, esto lo sé porque me lo han contado a mí, alguien les tocó el hombro y les dijo: gracias por bautizarte por mí. ¿Usted sabe lo que es eso? Hasta miedo da eso. Hasta miedo da. Pero es una enseñanza que, como se dijo, uno cree lo que su pastor y su guía le está llevando, ¿no? Así es. Por eso Dios nos dio la palabra profética más segura, el santo libro. Pastor, muchas gracias. La duda mía grande fue esa respecto al iniciador del cambio, fue el papado. El papado lo introdujo en el mundo cristiano, pero el emperador Constantino el Grande promulgó el decreto el 7 de marzo del año 321. Para que usted tenga la fecha exacta, el 7 de marzo del año 321, el emperador Constantino el Grande pasa una ley haciendo del domingo el día de reposo obligatorio para todo el imperio romano. Pero como Constantino se había hecho cristiano,
entre comillas, porque él fue el que introdujo la apostasía. Él fue el que introdujo la apostasía. Allí la iglesia, por congraciarse con el emperador y el emperador con la iglesia, aceptan el domingo y se introduce el domingo en el mundo cristiano. Y como de la iglesia madre, la católica, han salido todas las demás, todos mantuvieron la misma doctrina del falso día de descanso, el domingo. Pero la palabra de Dios, solamente un día, bendito y santificado por Cristo, el Santo Sábado. Muchas gracias. Gracias, hermano, muy interesante su pregunta, que nos dio la oportunidad de hablar un poquito acerca de los mormones. Bien, hermanos, el tiempo se nos acabó en esta tarde para nuestro programa La Biblia te responde. No dejen de sintonizarlo. Normalmente salimos en vivo los miércoles a las 5:30 hasta las 7 de la noche, todos los miércoles. A veces este servidor viaja y está fuera y no puedo tener el programa, pero siempre ponen un programa pregrabado con preguntas. Pero cuando estamos aquí y podemos grabarlo, pues salimos en vivo. Y este programa, que ha sido transmitido en vivo esta tarde desde la iglesia de Anaheim, este sábado va a ser retransmitido uno de esos días cuando el pastor Gambetta ande por Guadalajara, o ande por Puerto Rico, o ande por Cuba o por Argentina predicando. Entonces van a poner este programa otra vez. Ustedes ya lo vieron, pero se van a ver ustedes haciendo las preguntas allí también, porque se repite el programa los miércoles, porque no es la misma audiencia. A veces el que ve la programación el sábado no está al pendiente el miércoles, y a veces los que ven el miércoles no pueden verlo el sábado. Entonces, al repetirla, todos tendrán la oportunidad de escuchar las preguntas y también las respuestas que la palabra de Dios nos ha dado. El Señor les bendiga. Ha sido un gozo y una alegría compartir La Biblia te responde, el programa con la palabra de Dios desde la iglesia de Anaheim.